La bienvenida al jefe de bancada del MAS Evista, Luis Adolfo Flores, y le voy a agradecer también el haber venido hasta esta montaña y aceptar este diálogo. Bienvenido. Claudia, muchas gracias por la invitación. A lo que vinimos, a hablar de política. El diputado me decía que hay muchos quiebres, tensiones, fíjese, hasta dentro del núcleo arcista. La elección que finalmente dio como un resultado algo forzado al diputado Omar Yujra, ha dejado una serie de tensiones. Lo acaba de decir el diputado Jerjes Mercado, pero hay tensiones también en Comunidad Ciudadana, también en Creemos, ni hablar de las peleas arcista y evista dentro del propio MAS. ¿Cómo está viendo estas últimas sesiones y qué es lo que se viene como escenario posible? Su evaluación de los últimos capítulos con olor a flores y todo, ¿no? Sí, primero yo quisiera diferenciar lo que sucede en diputado, que es lo más profundo, una crisis, yo diría, de la época democrática en diputado. Pero en senadores no pasa eso. Usted decía jefe de bancada evista. En Senado no hay jefe de bancada evista y arcista. Hay un solo jefe de bancada, ¿no es cierto? Como hay un solo presidente en este momento, reconocido por absolutamente todo, no pasa lo mismo en diputados, y creo que se han cometido errores garrafales para profundizar la crisis institucional. Errores no delitos, dijo alguna vez Oscar Eid del MIR. ¿Errores no delitos? Habría que analizar. Creo que algunos ya están pasando de los errores a los delitos. Mire, vulnerar el reglamento, la Constitución, sobrepasa lo administrativo, creo. Y se debería investigar de manera penal, por la vía penal. Decía un diputado, no lo vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer cuando exista Estado de Derecho. Tienen, por supuesto, sus dudas, con todo el derecho, y podrán hacerlo. Mire, lo que el país está observando, 28 o 30 diputados eligen a una directiva, ¿no? Después llaman individualmente uno por uno y obtienen firmas repartiéndose comisiones y comités. No dice así que es la vía de elección, el reglamento ni la constitución política del Estado. Pero bueno, ya no se está cumpliendo la norma en Bolivia. Entenderá, Claudia, a partir de este año, que ha sido un año oscuro para el país, a partir de la autoprórroga, el 2 de enero de este año, ¿no? Creo que ya las instituciones hacen lo que les viene interés a un grupo de personas. ¿Me está hablando del TCP en del específico? TCP, claro, De los TCP, con esa protección, las instituciones hacen incumplen su reglamento, en este caso diputados, porque saben que van a ser protegidos. ¿Quién se anima a hacer un amparo correcto y acudir a la justicia constitucional? Nadie. ¿Sabe qué? Le acabo de decir esto al diputado Jerjes Mercado y le recordé que hubo discursos fuertes de injerencia del TCP en el Tribunal Supremo Electoral, no solamente Tawichi, que sale mucho en medios, sino también el presidente Hassan Teufel. Le hablé de las protestas que hay en otras fuerzas políticas y le hablé también de la defensa de, por ejemplo, de Isichoque, el propio ministro del Castillo, a los autoprorrogados, y le pregunté por su posición y él me dice, pero de lo contrario generamos un vacío de poder, y él me dice, vamos a lo legal. ¿Cómo cesar a ellos por la vía legal? ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Mire, no hay nada peor, Claudia, que lo ilegal, ¿me entiende? Que lo inconstitucional. Si hubiera existido un vacío, hubiera sido 1 mes o 2 meses, pero hay otra salida. La Asamblea Legislativa puede nombrar interinamente o respaldar a los suplentes, que creo que van a tener mayor credibilidad judicialmente, y o nombrar otros mediante ley, temporalmente. Hay otra salida, pero no se consensuó. Hubo una suerte de imposición del Ejecutivo en apoyar esa autoprórroga, que no es correcta, ¿no? Y ahora lo que nos está llevando, usted entró al tema del Tribunal Electoral. ¿Usted cree entonces que el arcismo apoya esta autoprórroga del TCP? Totalmente, claro, totalmente, desde el principio.
sin un apoyo, un poder importante, en este caso del gobierno, no se hubieran autoprorrogado. En realidad una suerte de apoyo mutuo, ¿no? Unos apoyan a copar el legislativo porque nosotros no tenemos opción de fiscalizar, ¿sabe? ¿No? Y otros se apoyan en el respaldo con la Asamblea, por ejemplo. Imagínese usted, Claudia, que todos tenían esperanza en que la Comisión de Justicia de Diputados, ¿no es cierto?, los procese a los magistrados. No lo van a procesar. El arcismo ha copado. Existe una protección mutua. Entonces no hay que ser de alguna manera de repente muy sabio o analizar mucho para darse cuenta de que existe una protección mutua, ¿no?, entre el Ejecutivo, el arcismo, y entre los autoprorrogados. ¿Qué va a pasar ahora con el movimiento al socialismo, con García? Esta mañana entrevistábamos al nuevo líder, según lo que ha marcado también el famoso TCP. Espada y Hurtado son dos nombres que no vamos a olvidar, le decía al diputado Jerjes Mercado. Pero bueno, ahí están las autorizaciones, ahí están las documentaciones que en una democracia habrá que respetar. El Tribunal Supremo Electoral lo hará, no lo hará. Vamos a ver siguiente capítulo, pero dentro del MAS ya pueden proceder a ordenar las cosas, a reunirse de pronto con Evo Morales para ordenar la casa dentro del MAS o para nada. El viernes hemos decidido, Claudia, en todas las intervenciones de no dejar la lucha por el instrumento político. Es uno de los puntos importantes que judicialmente, ¿no?, estos próximos días todavía vamos a actuar en la lucha, porque no podemos dejar libremente a un TCP cuestionado, a una justicia cuestionada, a unos dirigentes cuestionados, muchos de ellos no son militantes, ¿no?, que supuestamente se les tiene que entregar la personería jurídica, porque está siendo vulnerado los derechos. Imagínense que la sentencia constitucional donde le entregan, ¿no?, donde nos roban la personería jurídica, no ha sido notificado ni el MAS ni el del Tribunal Electoral hasta el día viernes. Pero o sea, no deja de ser una sentencia, por eso decía, son papeles sí. Tienen su peso. Pero a lo que me voy, una sala constitucional, Claudia, ordena el cumplimiento de una sentencia que no ha sido notificado a las partes. Eso es ilegal. O sea, ¿será cuestión de tiempo esta notificación? No conozco, pero ya le está ordenando. ¿Me entiende? O sea, no se han agotado los pasos, pero ordena. Imagínense que cuando se hizo el Congreso del Alto, Claudia, hubieron unos dirigentes que hicieron un recurso de amparo, supuestamente para fiscalizar el Congreso del Alto. No pidieron dar la validez al Congreso, fiscalizar, dice. Le dio tutela una sala, la primera de La Paz, le dio tutela y le dijo que vayan a supervisar. Los observadores manifestaron que no era legal, que no se habían cumplido las normas, y el Tribunal Electoral manifestó que no reconoce el Congreso del Alto. Imagínese usted. Y viene el Tribunal Constitucional ahora, por demás de lo que solicitaron las personas, que solo solicitaban fiscalizar, poner observadores. No incluían en la petición el reconocer al alto. Pero estos dos magistrados, para quedar los nombres, muchos le llaman ya delincuente, por encima de eso le dan una tutela para reconocer el Congreso, supuestamente dándole la razón y la legitimidad a los dirigentes electos supuestamente. Por encima, nunca pasa eso, Claudia. O sea, alguien va por algo y le dan absolutamente todo. Alguien dice, tengo el derecho a un terreno en el barrio fulano de tal. Pero no le dan solo el terreno, le dan 5 cuadras. ¿Es correcto eso? Nunca se dio en la historia, Claudia, lo que se está dando. Entonces son varios temas que todavía se tienen que agotar. Y legalmente, eso es lo que ha manifestado el último encuentro en Cochabamba, no podemos bajar los brazos. Esta lucha va a continuar jurídicamente,
y por supuesto está prevista una marcha a la ciudad de La Paz manifestándonos contra este tipo de actitudes ilegales. A lo que vinimos, ¿qué ha pasado en Cochabamba y qué fuerza tiene? ¿Está con la última batalla perdida Evo Morales y su entorno y su bloque más debilitado? ¿Qué va a pasar mañana? No es la última batalla, para empezar. La batalla del pueblo es permanente. Con la última, ¿no?, hasta hoy. Bueno, efectivamente, mire, hemos analizado la coyuntura política. En conclusiones, la manifestación jurídica y social ha sido que los autoprorrogados no tienen el derecho, no tienen la facultad legal de emitir no solamente fallos jurídicos que no tengan que ver con la política, sino esos que son ilegales, pero mucho más profundo la forma como han actuado políticamente contra el MAS. Mire, ellos han decidido cuando se autoprorrogaron, últimos días de diciembre del año pasado, decidieron su camino político en realidad. Es absolutamente claro. Entre ellos, inhabilitar a Evo Morales, más allá de la constitución de las normas. El pueblo boliviano es inteligente. No menciona, para empezar, ninguna sentencia constitucional Evo Morales, ¿no? Segundo, fueron por más allá de la Constitución, la interpretación, ¿no? Ellos no son constituyentes, no pueden cambiar palabras o aumentarle palabras a la Constitución como lo hicieron. Entonces, consideramos primero que está habilitado el compañero, el presidente del MAS y PSP. Segundo, vamos a luchar por el instrumento político, una batalla jurídica, ¿no?, nacional e internacionalmente. ¿Hay posibilidad de hacer algo internacionalmente? Porque acá finalmente, guste o no guste, hay un árbitro, sí, y como en un partido, ¿no?, puede haber una situación a vistas de todo el estadio injusta. Hay un árbitro que dice penal, gol, fuera, saca las tarjetas, y creo que tienen las de perder en el evismo en este sentido. ¿Está en desacuerdo conmigo? Hay una diferencia, ¿no? Que el árbitro actualmente no es independiente, o sea, está actuando por presión. Digamos que lo tienen secuestrado a su hija, ¿no? Entonces va a actuar de manera incorrecta a favor de alguien, porque el Tribunal Constitucional, el Tribunal Electoral en este momento está actuando por presión. Tienen miedo que algún momento lo lleven a la cárcel por incumplimiento. Lo dijeron. ¿No es cierto? Lo dijeron. En parte tendrán razón, pero yo lo mencionaba, si no están dispuestos a cumplir la ley y la Constitución como manda, que renuncien. No tienen por qué darle continuidad a algo ilegal. ¿Pero eso sería ahondar más en la crisis institucional, senador? Mira, yo me pongo en su lugar, le decía. Yo para ir de manera presionado, de manera ilegal, de manera inconstitucional, yo para dar vía libre para que se corrija las situaciones institucionalmente, la renuncia creo que podría ser una solución. Si no lo ven de esa manera, es tema de ellos. Yo lo veo de esa manera. Con el Tribunal Supremo Electoral descabezado? Es que el problema, Claudia, es que no vamos a hacer continuar en el camino que quiere el Poder Ejecutivo de la manera que lo quiera, ¿no? Caso contrario, este país se va a someter a un gobierno el próximo año que les tape absolutamente todo, que no se cumpla el cuadrito que observábamos donde van los tribunales constitucionales a la cárcel, se los va a tapar. Todos los actos de corrupción y supuestamente los recursos, muchos mencionan que ya no hay las reservas de oro, las reservas en dólares, que recursos de los jubilados se hubiera dispuesto, y no tenemos control, no sabemos nada absolutamente de la economía boliviana, porque no podemos fiscalizar, no podemos solicitar informe. Nadie sabe, solo ellos, los ministros saben de la economía. Entonces el próximo año, si tienen un gobierno que se va a replicar a alguien que sea afín a este gobierno, no vamos a poder nosotros saber absolutamente nada ni buscar soluciones, Claudia. O sea, estaríamos un camino a la destrucción del país. Y si así quieren los bolivianos, lo aceptamos, ¿no es cierto?
porque no es la solución encaminar a un proceso electoral el próximo año donde dos vocales constitucionales, dos magistrados constitucionales definan quiénes son candidatos, ¿no? Definan qué partidos van a participar. Porque mi percepción, Claudia, es la siguiente, incluyendo, si lo quieren inhabilitar a Evo Morales, van a intentar inhabilitarlo a Andrónico Rodríguez. Ellos van a incluir, y si es una amenaza, si fuera una amenaza política, el señor Mesa, a Mesa más lo inhabilitan. Al que no se le sume opositores y oficialismo, les van a dar cuerda libre para participar. Y los partidos lo mismo. Yo le pregunto, ¿eso es un país democrático que cumplimos el Estado de Derecho en el país? Ya no sería, Claudia. Yo para esto prefiero no vivir, ¿no es cierto? O prefiero dejar la política. Entonces considero que no deben sumarse a esa presión ninguna autoridad, incluyendo el órgano electoral. Senador, las medidas que ha asumido el movimiento al socialismo, Bloque Evista, al no tener el poder, porque estar en el poder ejecutivo, el tener esta posibilidad del poder, obviamente da muchas facilidades. Lo tuvieron ustedes, evistas, cuando estuvieron en el poder. Hoy están por fuera y miran lo que es estar en el oficialismo y tener el poder, y mirar también cuando se abusa del poder, lo que es el abuso del poder. Las medidas del Bloque Evista han pasado mucho por eso que forma parte de las características del camino político de Evo Morales. El bloqueo, la marcha, la protesta, son parte de los frutos de la escuela sindical de Evo Morales, pero me da la sensación de que no ha tenido resultados. En el bloqueo, ¿qué lograron? Una satanización, si me permite interpretar, de el Bloque Evista. Ellos bloquean no solamente eso, sino que llovía y decían, es por los bloqueos de Cochabamba, los bloqueos y los bloqueos. Y vaya que los bloqueos sí traen consecuencias económicas, no lo vamos a negar, pero de pronto, ¿no?, se caía el vaso y decían, es por los bloqueos de los evistas. La marcha ha tenido una fuerza ahí, pero también fue intervenida, hubo violencia y se dijo que mientras hay crisis, Evo Morales marchando, si son muchos, si son pocos. Ahora se habla de también una marcha a la paz. ¿Será que esto va a tener resultados cuando tenemos otros mecanismos desde el poder que dan resultados más efectivos? ¿Se está equivocando Evo Morales y su entorno y el grupo que lo apoya en las medidas? O, como dice el Chapulín, ¿quién podrá defenderlo ahora, no? Previamente, después me responde. Sí. Usted decía que se puede buscar otras actividades desde el poder. Yo no encuentro uno que haya sido efectivo el último año, por ejemplo. Ni una de ningún poder que le solicite al gobierno una cosa y que ellos dialoguen en una mesa. No conozco. Usted decía que sí, no conozco. Pero en el tema de los bloqueos... ¿Que hubo diálogo? No dije que hubo diálogo. No, una forma, dijo, que puede existir alguna forma desde el poder de buscar soluciones. Yo no la encuentro desde el poder. Yo soy senador, he pedido infinidad, decenas de informes, ni uno me han entregado de la economía del país. No sabemos cómo funciona. Ahora estamos solicitando que se derogue el decreto de libre importación de mercadería, de alimentos, porque eso va a llevarnos a subir la mercadería y a menor producción nuestra, menor producción. Y libre importación también de combustible, así como está, $1.20, $1.25, ¿no? Pero al paralelo, ¿quién me va a conseguir a 6.96? Nadie me va a conseguir 6.96. O sea, el combustible va a estar 14, 15 bolivianos. Entonces, no se encontró otra solución, Claudia. Y mire, la evolución de las marchas, de los bloqueos, especialmente los bloqueos, creo que está llegando a su fin, si usted percibe. O sea, evoluciona la sociedad. Entonces, Bolivia ha crecido económicamente y se da cuenta que un bloqueo puede perjudicar a uno de los prójimos, a uno de los familiares. Entonces, la fórmula, la marcha es legal, la marcha no permite bloquear absolutamente nada, ¿no? Y han intentado cuestionar la marcha, y en Bolivia, con amparos, con todos, no han podido, y internacionalmente también.
Pero en Bolivia los bloqueos, ¿no es cierto?, lo han declarado inconstitucional. Esa sala de la paz, porque todos los políticos le sortean a la sala 1. No entiendo cómo. Pero eso seguramente nos va a llevar a reflexionar, Claudia, que los bloqueos están llegando a un fin de ciclo de décadas de manifestación social. Hay que buscar otra. La marcha es una. Las manifestaciones en las ciudades es algo todavía legal, contundente, que habría que explotarlo, considero. Eso se ha definido el último encuentro, ¿no? Y con seguridad que el otro tema importante en este tema de transparentar una gestión es que el gobierno no ha aprendido nunca a sentarse a una mesa de diálogo. Mire, y a ceder en parte. ¿Por qué no darle al país una información? Mire, yo tengo una percepción, y lo tengo hace tiempo, Claudia, que este tema de la economía es un cáncer que empezó hace 3 años promedio, duro, y que el gobierno se cerró y nunca quiso explicarnos. Con el combustible, con la importación de alimentos, con la baja producción de arroz, de maíz que va a haber este año que viene, porque no hay diésel para sembrar, entonces va a disminuir, todo va a aumentar, el kilo de pollo, todo, absolutamente nada se va a mantener en su precio. Entonces esto es un cáncer, es como la metástasis, ¿no?, que llaman cuando se disemina el cáncer por todo el cuerpo. Pero le pedimos al gobierno hace 3 años, y hablamos de crisis hace 2 años promedio. Hablan de crisis, la derecha, ¿no?, decía la actual derecha, etcétera, la derecha antigua y otros términos utilizaban, pero queríamos tener información para buscar soluciones, con leyes, con todo, y nada absolutamente. En este momento se habla de que han utilizado ilegalmente 2 a 3 mil millones de dólares, ilegalmente, que no autorizaron el Parlamento. Y están pidiendo 100 millones de dólares para dar una semana de subvención. No es la solución una semana de subvención. La economía creo que está bastante grave, y el gobierno no ha tenido la capacidad, la honestidad de sentarse a hablar de los problemas de la economía, que es el principal problema del país, y buscar soluciones entre todos los bolivianos. En este momento estamos demasiado retrasados, Claudia, y creo que definitivamente solo un próximo gobierno tendrá la posibilidad de darle solución a esto que está bastante trágico. Pero la gran pregunta es, ¿qué tendrá el próximo gobierno? ¿Tendrá posibilidad de prestarse 1.000 millones de dólares de otros organismos internacionales? ¿Le prestarán o estará acabado con 0 garantía y 0 recursos, reservas, etcétera, en el Banco Central?